El océano es vasto, implacable y misterioso. A lo largo de los siglos, ha sido escenario de aventuras épicas, catástrofes inesperadas y desapariciones que la ciencia aún no logra explicar. Entre todas las zonas del planeta, existe una región que ha sido sinónimo de misterio y temor, el Triángulo de las Bermudas. Ubicado entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la costa de Florida, este triángulo imaginario ha sido protagonista de cientos de incidentes, barcos que se desvanecen, aviones que pierden contacto, y sobrevivientes que regresan con historias que parecen sacadas de una dimensión alterna. En este documental, exploramos algunos de los testimonios más impactantes de personas que vivieron para contarlo, y que jamás volvieron a ser los mismos. Sección 1. El caso del marinero de la guerra. Comenzamos en 1943. El marinero estadounidense Thomas Warner formaba parte de un convoy militar que cruzaba el Atlántico rumbo a Europa. En plena noche, con el mar en calma y visibilidad perfecta, su buque de escolta comenzó a perder señales de radio. En cuestión de minutos, 3 barcos cercanos desaparecieron del radar sin dejar rastro. Warner recuerda haber sentido una vibración extraña, como si el agua estuviera viva. En medio de una densa niebla luminosa, él y otros 6 marineros fueron encontrados a la deriva 3 días después, en un lugar a más de 500 kilómetros del último punto conocido. Nadie supo explicar cómo llegaron allí. Lo más inquietante, los relojes de todos estaban detenidos, a la misma hora exacta. Sección 2. El náufrago que escuchó voces. Años más tarde, en 1966, el navegante solitario español Luis Méndez emprendió una travesía desde Las Palmas hacia Miami. Su velero, el Alisio, tenía todo en regla, y Luis era un marinero experimentado. Sin embargo, el 14 de julio, mientras cruzaba el Triángulo de las Bermudas, su velero fue encontrado a la deriva por un carguero noruego, completamente vacío. Días después, Luis apareció caminando, desorientado, en una playa de República Dominicana. Tenía signos de deshidratación, pero ningún rasguño. Su testimonio dejó perplejos a médicos y autoridades. Aseguraba haber caído en un vórtice de luz blanca, donde escuchó voces que le hablaban en varios idiomas, incluyendo uno que no reconocía. Las autoridades cerraron el caso como desvarío psicológico por estrés del aislamiento. Luis, hasta el día de su muerte, nunca cambió su versión. Sección 3. La niña y el yate fantasma. En 1991, una familia canadiense zarpó desde Nassau en un yate de lujo rumbo a Puerto Rico. Viajaban 4 personas, el matrimonio Lemoine, su hija de 9 años y un amigo cercano. Al entrar en la zona del Triángulo, dejaron de enviar señales. Una semana más tarde, la Guardia Costera halló el yate flotando cerca de las Bahamas, sin señales de vida, pero sin signos de violencia. La sorpresa llegó al día siguiente. En una clínica de Florida apareció la hija, Amy, deshidratada pero ilesa. Dijo haber despertado sola en el yate, con el resto de la tripulación desaparecida. Lo más inquietante, aseguraba haber visto sombras caminando sobre el agua y luces que entraban al mar, como si fueran puertas. Amy creció y se convirtió en oceanógrafa. En entrevistas posteriores, afirmó que no podía explicar lo vivido, pero que algo ocurrió ahí fuera, algo que la ciencia aún no comprende. Sección 4. El piloto y la dimensión en blanco. En 2001, el piloto privado brasileño Rodrigo Lima despegó desde Florida rumbo a las Islas Vírgenes. A mitad del trayecto, sobre el Triángulo de las Bermudas, reportó turbulencias extrañas y una pérdida repentina de los instrumentos de navegación. El contacto por radio se interrumpió por 20 minutos. Cuando logró retomar comunicación, Rodrigo afirmó haber volado durante ese tiempo en una especie de espacio blanco, sin horizonte ni cielo. No podía distinguir arriba o abajo. Aterrizó sin problemas, pero con 47 minutos de retraso, y con el depósito de combustible intacto, como si no hubiera gastado una sola gota. La investigación técnica no encontró errores mecánicos. Pero las grabaciones del radar muestran que, durante esos 20 minutos, su avión desapareció del mapa. Literalmente. Sección 5. El pescador que regresó 10 años después. Uno de los casos más extraños ocurrió en 1977, cuando un pescador cubano llamado Ernesto Vega desapareció junto con su bote artesanal. Salió a pescar cerca de los cayos de Florida y nunca volvió. La búsqueda duró semanas. Finalmente, se le dio por muerto. Pero en 1987, 10 años después, Ernesto apareció en un pueblo costero de Cuba, con la misma ropa, el mismo bote, y sin haber envejecido ni un día. Afirmó haber pasado solo unas horas fuera, y no entendía por qué lo rodeaban periodistas, autoridades y científicos.
Lo más desconcertante fue el análisis médico. Su cuerpo, efectivamente, no mostraba señales de envejecimiento. Ernesto fue estudiado durante años. Jamás se encontró una explicación. Sección 6. ¿Testimonios cruzados y patrones? Estos relatos no son únicos. Decenas de testigos han reportado elementos comunes: niebla luminosa, alteraciones del tiempo, desapariciones momentáneas, pérdida de memoria, luces en el mar y relojes detenidos. En la mayoría de los casos, las investigaciones oficiales concluyen que se trata de delirios, alucinaciones, errores de navegación o estrés extremo. Pero la ciencia aún no ha podido explicar cómo personas que nunca se conocieron describen fenómenos tan similares. Sección 7. ¿Teorías científicas y extracientíficas? Entre las explicaciones que se han planteado, destacan varias. Gases metano liberados del fondo oceánico, que podrían alterar la flotabilidad de las embarcaciones. Microtornados o tormentas eléctricas invisibles que afectan instrumentos. Zonas de anomalía magnética que interfieren con brújulas y radares. Interferencias temporales aún no comprendidas por la física convencional. E incluso teorías más atrevidas: portales dimensionales, fallos en la matriz, intervención extraterrestre. Cada teoría tiene sus defensores y detractores. Pero ninguna explica todo. Y en el silencio de los océanos, siguen acumulándose los testimonios. Conclusión. El Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar en el mapa. Es un símbolo de todo aquello que no entendemos. De los límites de nuestra tecnología, de los vacíos de la historia, y de la posibilidad de que, en este mundo, aún existan puertas hacia lo desconocido. Quizás, algún día, encontremos respuestas. Pero por ahora, solo nos quedan las historias de quienes sobrevivieron. Y sus voces, que nos invitan a mirar el mar no solo con respeto, sino con una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Qué está pasando ahí fuera? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si quieres conocer más sobre misterios del mar, desapariciones inexplicables y testimonios que desafían la lógica, suscríbete a nuestro canal. No estaba solo. Nos vemos en el próximo enigma.